A 4 días del tercer debate, el debate es el domingo, la encuestadora Massive Caller coloca a la candidata Xóchitl Gálvez con una ventaja de casi un punto porcentual sobre Claudia Sheinbaum. La diferencia es de 0.8%, 8 décimas. Massive Caller le da 39.9% de posibilidades a Xóchitl contra 39.1% de Claudia. Es la segunda ocasión en menos de 3 semanas que esta encuestadora, Massive Caller, coloca arriba a la candidata de Corazón y Fuerza por México. El pasado 30 de abril, la diferencia era solo de 0.2%. Los resultados presentados por Massive Caller se basan en 1000 encuestas aplicadas a través de llamadas telefónicas aleatorias. Se levantan mediante la técnica robótica, también a través de grabaciones enviadas a los hogares. La tasa de rechazo es de un 95%. A 16 días de la elección es buen momento para hablar de encuestas. Hasta ahora ha habido 84 entre julio de 2023 y lo que va de mayo de este mes. Y en todas, Claudia aventaja a Xóchitl. Las encuestas serias coinciden en que la ventaja de Claudia es de 23 puntos frente a Xóchitl Gálvez. Entonces vienen preguntas inmediatamente, ¿no? Suyas, de cualquiera. ¿Son las encuestas instrumentos de propaganda para reafirmar que el arroz de Claudia ya se coció y el de Xóchitl ya se pasó, como decíamos hace un rato? Y de Maynes, ¿qué podemos decir? Le preguntamos al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de Uno TV Noticias. ¿Qué dices tú, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. En efecto, tenemos una dispersión en los resultados muy amplio. Por un lado está en el extremo Massive Caller que ya mostraste, y por el otro hay algunas que traen a Claudia Sheinbaum por más de 40 puntos. 40 puntos. Recordemos, Pepe, que en la elección del Estado de México vimos varias casas encuestadoras que traían a Delfina por más de 25. Y terminó en 8. Al final terminó en 8. Y Massive Caller a semana y media antes de la elección, traía a Delfina 7 puntos arriba, 6 puntos algo. Entonces, aunque el método que usa Massive Caller, como bien lo explicaste, es aleatorio y no probabilístico, ¿qué significa esto? En un buen método de encuesta, el chiste es encontrar a una población que represente al país. Si en el país hay 5 maestros por cada 100,000 habitantes, pues tienes que tener en tu muestra 5 maestros, etcétera, etcétera, etcétera. El 52% de la muestra tiene que ser mujeres, el 48% tiene que ser hombre, para que realmente estemos preguntándole a un pequeño grupo de mexicanos que sea equivalente a todos los mexicanos. Eso explica cómo es posible que esa muestra represente, en este caso, a 100 millones de ciudadanos. Exactamente. Esas son las probabilísticas, Ajá. las que conocemos que están en el sitio de Oráculos. Massive Caller, como bien dice el noticiero hace un segundo, es aleatoria. Manda muchas llamadas y los que contestan, que son el 5% de los que les sale la llamada, pues te teclean por quién van a votar. Número etcétera. 1 si es sí, número 2 si es Claudia. Ahora, como hacen tantas y son relativamente baratas de levantar, es la única que tiene una serie diaria como la que acabas de mostrar, y como te decía, ha habido elecciones del pasado donde han sido muy correctas sus predicciones. Han terminado las elecciones muy parecido a como la intención de voto de Massive Caller señalaba. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, tiene sus problemas. Ahora bien, ciertamente hay encuestas de propaganda. Hay encuestas donde aparecen El que paga manda. El que paga manda. Aparecen en todas las elecciones nombres que nunca habías oído, y de repente hay un partido que les hace mucha propaganda y resulta que les va muy bien a ese partido que hace mucha propaganda. ¿Y pueden hacerlo? ¿Están acreditadas por el Instituto Electoral? Es que el INE es relativamente laxo. Tú tienes simplemente que cumplir con una hoja metodológica bastante breve, como la que viste de Massive Caller o resumiste la de Massive Caller. Algunos, como Buendía y Laredo, hacen una explicación metodológica muy extensa, otros no lo hacen, no están obligados a, y nadie sabe tampoco qué tan bien se hizo el levantamiento en campo, porque en una encuesta donde vas a preguntar a los hogares, lo fundamental es que se entreviste a la persona correcta. Es decir, tu muestra te indica que tienes que ir a tal casa, en esa casa tienes que esperar que baje tal tipo de persona, y con ese
tienes el representante adecuado. Pero hay una serie de causales, por ejemplo, algunas casas encuestadoras preguntan, oiga, ¿vino ayer o el del día vino los de Morena que andan promoviendo el voto? Y como no sabes muy bien cómo afecta esa promoción del voto a la respuesta, desechas esa y tienes que buscar un votante similar. Muy complicado el campo, el que hace la encuesta pues tiene que invertir mucho para que salga Por eso bien. son tan caras. Por eso son tan caras. Ahora bien, también tenemos, Pepe, pues una experiencia internacional reciente donde en todos los lugares del mundo se ha vuelto más difícil encuestar. La última elección sorpresiva fue la Argentina. Milei en ninguna de las encuestas, en la última ronda, en la segunda vuelta, como sabes, en Argentina hubo primero una elección interna, la primaria, luego la elección constitucional, que participaron muchos, y al final quedaron solo 2. En esa elección, pues daban un pequeño triunfo al kirchnerista y al final Milei ganó por cerca de 10 puntos. Hace 3, 4 meses en Turquía, en elecciones municipales, hubo la gran sorpresa que en las principales ciudades, incluida Estambul y Ankara, ganó la oposición contra todo lo que decían las encuestas. Entonces, en algunos casos es que son encuestas de propaganda, están diseñadas para vender la idea de que el arroz ya se coció, y en otros, pues el votante puede cambiar de última hora, viene un debate, no sabemos qué ¿Realmente la encuesta influye en la decisión del voto? Yo creo que sí influye. Por ejemplo, si todas las encuestas serias o un grupo importante de encuestas trajeran a Maínez en segundo lugar y a Xóchitl en tercer lugar, quienes van a votar estratégicamente porque les importa que no gane Morena, porque Morena ha dicho explícito en su manifiesto que si ganan van a destruir el sistema del INE, el Poder Judicial, etcétera. Esa es la promesa de campaña de Morena y del presidente. Pues si lo que quieres es evitar eso y estás convencido, porque las encuestas te muestran que Maínez va en segundo lugar, lo estratégico es votar por el segundo lugar. El problema para Maínez es que ninguna encuesta publicada va en segundo lugar. Nada más en su cabeza. En su cabeza y en su sonrisa. Entonces, eso hace que quien hoy tenga intención de un voto estratégico, porque en una elección de una sola vuelta como la nuestra, Pepe, si tú te gusta, no quieres que gane el que va en primer lugar y votas por el tercer lugar, estás desperdiciando tu voto, porque si imagínate, quedan muy cerca el segundo y el primero. Para eso tú sirven las encuestas, claro. Exactamente. Te orientan. Las encuestas son para orientar, y está bien que te orienten, el problema es que no tenemos certidumbre de cuáles son las buenas. ¿Cuándo es el último día en el cual se pueden mostrar encuestas? Entiendo que una semana antes. Si recuerdo ¿no? bien, es una semana antes. En este caso sería el domingo. Pero creo que es el lunes previo a la elección es el último en que se podrían publicar, pero no te lo puedo asegurar. Pero sí hay un periodo de silencio, y en casi todos los países lo hay. De reflexión. La idea es que ya no te influya. El silencio Sí, es para que para. puedas pensar. Es absurdo, ¿no? Es absurdo, porque además hoy con las redes sociales seguirán apareciendo encuestas de mentiras o no, que seguirán jugando su papel. Carlos, muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Vamos encaminados. Vamos que te vaya bien. encaminados. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio.